Listo. Entonces, buenas tardes, bienvenidos al seminario organizado por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. El día de hoy presentaremos el tema la deposición de nutrientes por aves marinas, contribuciones para el bienestar humano y estrategias para la conservación de esta función ecológica, presentados por el doctor Daniel Plazas Jiménez. Este seminario tendrá una duración de 1 hora y posteriormente daremos la oportunidad para que le den sus preguntas por un espacio de 15 minutos. Agradecemos utilizar la opción de levantar la mano del sistema para poder dar la palabra en orden respectivo. También pueden escribir sus preguntas en el chat y con gusto se las transmitiremos al conferencista. Con el fin de registrar su asistencia, agradecemos diligenciar el enlace que pusimos a su disposición en el chat de esta aplicación. A continuación, doy la palabra al profesor Edwin Cadena de la facultad para que nos presente a nuestro invitado. Edwin. Dale, gracias, Omaira. Y bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y a Daniel por aceptar la invitación a darnos este seminario. Daniel Plazas es biólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y tiene un máster en Ecología y Evolución de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, donde actualmente también está haciendo su doctorado en Ecología y Evolución. Trabaja principalmente en cosas muy interesantes para, sobre todo, nuestra facultad, que tienen que ver con biodiversidad, servicios ecosistémicos y cómo esto se relaciona con el bienestar humano, particularmente lo que nos va a presentar hoy en temas con aves. Y Daniel va a estar con nosotros gran parte de lo que es el próximo año en el Rosario, haciendo parte de nuestro equipo, trabajando en algunos, pues terminando su doctorado y trabajando en algunos otros proyectos e ideas que tenemos. También es la oportunidad para que si alguno de ustedes pues ve el potencial que Daniel tiene en muchas áreas y en mucho de lo que está haciendo, pues lo aprovechemos al máximo. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Daniel. Muchas gracias, Daniel, y el público y todos estamos atentos a escucharte. Buenas tardes, Edwin, y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y poderlos acompañar y poderles contar un poco más de lo que estoy haciendo. Y les voy a presentar la charla titulada La deposición de nutrientes por las aves marinas, contribuciones para el bienestar humano y estrategias para la conservación de esta función ecológica. Esta charla que les voy a presentar hace parte o está basada en un artículo que publicamos en este año con mi orientador, el doctor Marcus Inciaruso, en la revista Trends in Ecology and Evolution, y que está titulada Valorizar los servicios ecosistémicos puede ayudar a salvar las aves marinas. Entonces voy a presentarles lo que yo hice en este trabajo, que es el primer capítulo de mi tesis doctoral, junto con las implicaciones que tiene para la conservación nuestros resultados. Entonces, les voy a contar sobre un poco sobre la función de las aves marinas y su importancia para nosotros los seres humanos. Entonces, la biodiversidad contribuye al bienestar humano y nosotros hacemos uso de esas contribuciones puede ser de manera directa a través de el uso directo de los beneficios que las aves marinas nos producen, o lo hacemos a través de manera indirecta al usar bienes o servicios que son producidos por la biodiversidad, como por ejemplo el uso de agua potable, donde los bosques ayudan a mantener el ciclo hídrico y nos proveen de agua potable. Un gran problema es que la mayoría de las personas que no hacen parte de la ciencia piensan muy poco en las contribuciones que la biodiversidad hace para nuestro bienestar. Y esto hace muy difícil para nosotros, las personas que trabajamos en la conservación de la biodiversidad, informarlos sobre la importancia de la biodiversidad, y también hace muy difícil comunicarles cuáles son los efectos de perder la biodiversidad. Y una de las causas, o dos principales causas por las que las personas no piensan en las contribuciones de la diversidad para nuestro bienestar es, primero, porque
muchas de esas contribuciones son omnipresentes, entonces están en muchos lugares y son difíciles de cuantificar, entonces es difícil de percibir que están ahí y que nos están beneficiando. Y otra cuestión es que muchas de esas contribuciones están transformadas en productos, entonces nosotros no conseguimos saber cómo son producidas y de dónde provienen. Eso acontece con muchas de las contribuciones que hace la biodiversidad y les voy a mostrar un ejemplo ilustrado con la importancia de las aves marinas. Entonces, ¿qué son las aves marinas? Las aves marinas son un grupo de especies de aves, de las cuales una gran parte de su población depende de ecosistemas, ambientes marinos, por lo menos por una parte del año. Y ese grupo comprende más o menos 359 especies de aves. Por dar dos ejemplos de grupos de aves marinas, están los pingüinos, están las gaviotas, y ellas están distribuidas a lo largo del mundo, desde la Antártida hasta el Ártico. Y las aves marinas tienen dos principales papeles ecológicos que son muy importantes para los ecosistemas marinos y costeros. Entonces, un papel que ellas tienen es la regulación de la estructura de las comunidades marinas. Y eso es porque las aves marinas son predadores que se alimentan de peces y zooplancton, y algunos cálculos estiman que ellas se alimentan más o menos de 70 millones de toneladas de peces o zooplancton por año, lo que es equivalente a la captura marina que hacen todas las pesquerías en el mundo. Otra función muy importante de las aves marinas está relacionada con la ciclaje de nutrientes. Entonces, como ellas se alimentan en el mar, ellas van a la tierra porque ellas tienen un comportamiento gregario, muchas de ellas forman grandes colonias, y esto hace que depositen a través de sus heces grandes cantidades de nutrientes. Hay algunas estimaciones que más o menos muestran que las aves marinas depositan entre 591.000 toneladas y 99.000 toneladas de nitrógeno y fósforo por año. Un problema que nosotros tenemos es que las aves marinas son uno de los grupos de aves más amenazados. Más o menos el 30% de las especies de aves marinas están amenazadas, lo que equivale a 110 especies. Y el problema de que las aves marinas estén amenazadas es que también los servicios que ellas nos prestan estarían amenazados. Y la cuestión para poder enfrentar las amenazas que las aves marinas tienen es que necesitamos que el público general, los tomadores de decisión, o sea, los políticos y los sectores económicos se consigan unir y puedan trabajar juntos para la conservación de las aves marinas. Pero entonces el reto que nosotros tenemos para poder lograr eso consiste en llamar la atención de esos tres grupos para la importancia de la conservación de las aves marinas. Para eso nosotros podemos usar una estrategia que sería crear un link o mostrarle mostrarle a ellos el link que existe entre las funciones ecológicas que hacen las aves marinas y beneficios que nosotros los humanos utilizamos a lo largo de nuestra vida y que tiene un impacto positivo sobre nuestro bienestar. Y es importante hacer ese link y mostrarle a las personas el link que existe, porque muchas personas tienden solo a preocuparse de las cosas cuando perciben que tienen un beneficio. Entonces, haciendo eso, podemos llamar la atención de esos grupos para que se junten para trabajar para la conservación de las aves marinas. En nuestro caso, en el trabajo, lo que nosotros quisimos utilizar es la deposición de nutrientes de las aves marinas, porque nos permite hacer el llamado de atención y el link entre los beneficios y la función ecológica, porque ya fue cuantificado y porque nosotros conocemos algunos beneficios. Pero un trabajo adicional que nosotros tenemos es tratar de traducir esa importancia de esos beneficios en unidades que puedan ser entendido por las personas del público general, por los tomadores de decisión y por los sectores económicos. Y una forma de hacer eso es monetizar esas funciones ecológicas. Y la deposición de nutrientes nos permite eso, porque como yo decía, ya tenemos cuantificado la deposición de nutrientes y algunos de los productos
o de los beneficios, perdón, que obtenemos de la deposición de nutrientes son vendidos en los mercados internacionales, entonces nos permitiría hacer la cuantificación. Entonces, para ilustrar la importancia de la deposición de nutrientes para nosotros los seres humanos y para poder hacer la monetización, nosotros usamos el marco lógico propuesto por Cordier y sus colaboradores en el 2014, que está basado en un modelo en cascada que nos permite mostrar cómo un proceso biológico genera beneficios que nosotros los humanos estamos utilizando. Entonces está dividido en 4 componentes, en donde tenemos primero el proceso biológico, que es donde sería la parte, el soporte físico, sea biótico o abiótico, donde estaría aconteciendo el proceso biológico, y ese proceso biológico, él puede tener un efecto en los ecosistemas, entonces ahí estaría generando una función ecológica, y esos efectos en los ecosistemas que generan un cambio en el ecosistema, produce algún servicios ecosistémicos, que serían componentes del ecosistema que potencialmente nosotros los seres humanos podríamos utilizar. Y de esos servicios ecosistémicos disponibles que nosotros podríamos utilizar, nosotros los seres humanos hacemos uso efectivo de alguno de ellos. Entonces, esos son los beneficios. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo con la deposición de nutrientes. Como les contaba, las aves marinas transportan gran cantidad de nutrientes entre los ecosistemas marinos y los ecosistemas costeros, porque ellas se alimentan en los ecosistemas marinos, pero como tienen ese comportamiento de segregar y de formar colonias, especialmente durante las épocas reproductivas, entonces cuando llegan a las colonias, ellas defecan y se van acumulando nutrientes. Y una cuestión importante es que ellas consiguen formar grandes colonias, por lo tanto se consiguen acumular grandes cantidades de nutrientes en esas zonas donde ellos están construyendo sus colonias, sus nidos durante las épocas reproductivas. Esas colonias reproductivas están dispersas a lo largo del mundo, siendo la deposición de nutrientes especialmente importante en las zonas polares, especialmente en la Antártica, donde el 80% de la deposición de nutrientes acontece. Y cuando esos nutrientes están en los ecosistemas costeros, ellos se liberan y ellos van hacia las regiones alrededor de las colonias. Y esa liberación de nutrientes genera cambios importantes en los ecosistemas alrededor de la colonia. Entonces, esos nutrientes que se van liberando van interactuando con, por ejemplo, el suelo, haciendo cambios en el suelo y formando otros tipos de suelo, o también se pueden disolver gracias a la lluvia y caer en los ecosistemas marinos, aumentando la concentración de nutrientes en los ecosistemas marinos. Y también pueden ir a la atmósfera, donde pueden volver a los ecosistemas marinos terrestres a través de la lluvia. Y este proceso de acumulación de grandes cantidades de nutrientes debido a la excreción de las aves marinas se llama ornitoeutrofización. Y ese proceso tiene implicaciones para los ecosistemas. Una cuestión interesante que se descubrió hace unos años, que vale la pena mostrar, es que la deposición de nutrientes a través de las heces marinas puede también tener un efecto en el clima. Este estudio estudió el guano producido en los ecosistemas del Ártico y encontró que el amonio que es liberado de las heces de las aves marinas se puede combinar con ácido sulfúrico y agua e incrementar la cantidad de nubes que se forman alrededor de la colonia y aumentar el efecto albedo y por lo tanto disminuir la temperatura. Entonces, muy interesante saber que esa deposición de nutrientes también puede tener un efecto en el clima, algo que no es tan fácil de percibir. Como les decía, entonces, esa deposición de nutrientes genera cambios en los ecosistemas y algunos de esos cambios nosotros los podemos usar y esos serían los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la entrada de nutrientes aumentaría la productividad primaria en los ecosistemas terrestres alrededor de las colonias y también puede aumentar la biodiversidad. Otro servicio ecosistémico que nosotros utilizamos es el guano, el cual es únicamente el excremento de las aves marinas acumulado y ese excremento de las aves marinas acumulado se puede usar como fertilizante
y fue muy importante, especialmente en el siglo XVIII y hasta mitad del siglo XIX, porque fue el primer fertilizante usado en escala industrial a lo largo del mundo. Fue muy importante, especialmente para la economía peruana, y esa es producción de guano. Se concentra generalmente en zonas donde existen grandes poblaciones de aves marinas, que generalmente acontecen cerca a zonas de surgencia marina, y donde hay también climas secos, porque se necesita que tenga un clima seco para que se pueda acumular el excremento y formar el guano. Entonces, las mayores regiones productoras de guano son la Namibia y Sudáfrica en África, y Chile y Perú en América. Y ese guano fue muy importante hasta mitad del siglo pasado, hasta 1950, porque después de esa época se crearon los fertilizantes artificiales, y ya el guano fue perdiendo importancia. Entonces, el guano fue un producto muy importante, pero también la entrada de nutrientes de las aves marinas también pueden ir a través de, por ejemplo, las lluvias, entrar a los ecosistemas marinos, y cuando ellos entran a los ecosistemas marinos, tienen efecto en los ecosistemas marinos, incrementando, por ejemplo, la productividad primaria. En general, todos esos servicios ecosistémicos, nosotros nos beneficiamos de ellos. Por ejemplo, el guano, en el año 2018, Perú y Chile vendieron 27.000 toneladas de guano, que está en un precio de mercado de $12.2 millones. Y ese guano es principalmente utilizado en el mercado de agricultura orgánica. Por otro lado, usando el ejemplo de los arrecifes de coral y de los ecosistemas marinos, el aumento de la productividad en los ecosistemas marinos también está relacionado con industrias que nosotros nos benefician. Por ejemplo, el turismo en los ecosistemas marinos está valorado en $16.5 billones por año, y también está la pesquería en esos corales, que están valorados en $6 billones por año. Entonces, ya estamos evidenciando aquí cómo la deposición de nutrientes beneficia a los seres humanos. Pero, como les decía, otro problema que tenemos es traducir esta información para que la gente lo pueda entender. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es monetizar algunos de los beneficios que nosotros obtenemos de la deposición de nutrientes. Y para eso, utilizamos dos diferentes métodos. Un método fue calcular el valor comercial del guano que es producido todos los años por las aves marinas, porque como él ya es vendido en los mercados internacionales, ya tenemos los valores de mercado, entonces podemos usarlo para calcular el valor del guano. Pero tenemos un problema, que sería, no todas las especies de aves marinas producen guano, entonces tendríamos que calcular también el valor de la deposición de nutrientes que hacen las especies marinas que no producen guano. Y para eso, nosotros no tenemos todos los datos suficientes para poder calcular los beneficios, o sea, cuántas unidades de nutrientes que entran a los ecosistemas se convierten en un beneficio. Pero nosotros podemos usar otros métodos de valoración de servicios ecosistémicos para poder calcularlo. Entonces, como nosotros sabemos que la deposición de nutrientes, aunque no se convierta en guano, tiene efectos en los ecosistemas, y eso genera beneficios para nosotros los seres humanos, nosotros podemos calcular el valor de la deposición de nutrientes utilizando un método que se llama el método del reemplazo. Y ese método nos permitiría valorar esa función ecosistémica con la lógica de que el valor de los beneficios de esa función debe ser por lo menos el valor del costo de producirlo. Y con ese método de reemplazo, entonces lo que nosotros queremos hacer, o lo que la lógica del método, es que vamos a reemplazar esa función ecosistémica con sustitutos que son hechos por los humanos. Y en este caso serían los nutrientes que usamos en los mercados, usamos para la agricultura y que son vendidos en los mercados internacionales. Entonces nosotros tenemos información sobre la cantidad de nitrógeno y fósforo que las aves marinas producen, y podemos hacer ese método de reemplazo valorando cuánto sería el costo de reemplazar con fertilizantes inorgánicos
de nitrógeno y fósforo las deposiciones de nutrientes que hacen las aves marinas. Entonces, lo que nosotros hicimos para hacer ese cálculo de costo fue para las productoras de guano, usar la producción anual, calcular la producción anual de guano, utilizando información de la literatura de la producción de guano por especie, identificando las especies guaneras, y el valor del mercado internacional del guano de Perú y Chile en el 2018, y nosotros usamos el costo adherido, el valor agregado, perdón, de ese producto. El valor agregado es únicamente la diferencia entre el valor de venta en el mercado y el valor de producirlo. Entonces sería como el valor, la ganancia que uno va a recibir. Por otro lado, para las especies no productoras de guano, para hacer el método de reemplazo, lo que nosotros hicimos fue utilizar el valor de la urea como sustituto de nitrógeno y el triple fosfato como sustituto del fósforo para la deposición de nutrientes. Y para eso utilizamos el valor de mercado de esos fertilizantes inorgánicos entre el 2014 al 2018. Y para saber, nosotros estamos interesados también en saber cuánto que de esa función está amenazada. Entonces, para poder cuantificar esas amenazas, nosotros utilizamos tres métodos diferentes. El primero fue usando la información de la BirdLife sobre las amenazas para las especies marinas, saber cuánto que cada amenaza estaría afectando de la función y el valor que tendría de la monetización de esa función. Y también vimos si las aves marinas que están amenazadas, pues también las funciones van a estar amenazadas. Entonces también usamos las categorías de la lista roja de la IUCN para ver cuántas especies de aves marinas están amenazadas y cuánto sería eso en relación a la función que ellas están haciendo. Y también usamos información sobre las tendencias de las poblaciones de esas especies. ¿Pero por qué usamos la información sobre la tendencia de esas especies? Porque existe una relación entre el tamaño de la población de una ave marina y la cantidad de nutrientes que ella está depositando. Entonces, por ejemplo, el pingüino emperador y el arao común son especies que tienen una deposición de nutrientes por individuo muy diferente. El pingüino emperador deposita 39 veces más que un arao común. Pero, como tienen diferentes tamaños de población y el arao común tiene más o menos 39 veces más el tamaño de población, ellos al final a nivel de especie, tienen la misma deposición de nutrientes. Entonces, por eso es importante siempre tener en cuenta el tamaño de la población para saber si está teniendo un cambio o un efecto de alguna amenaza o de alguna acción de conservación sobre la deposición de nutrientes. Entonces, como resultado, cuando nosotros hicimos la monetización, encontramos que el guano, anualmente se producen más de 165,000 toneladas de guano por año por las aves productoras de guano, que está valorado en $19.4 millones cada año. Para la deposición de nitrógeno y fósforo, anualmente se depositan más o menos 649,000 toneladas por año, y eso está valorado con nuestro método de reemplazo en $454 millones por año. Entonces, si unimos la deposición de nutrientes más la producción de guano, nosotros tenemos un valor mínimo estimado anual de la deposición de nutrientes por las aves marinas de $473 millones. Para poner ese número en contexto, podemos compararlo como, por ejemplo, en el gasto anual que hizo la BirdLife en el 2017. La BirdLife es una ONG que trabaja en la conservación de aves marinas, una de las más grandes del mundo. Y si comparamos cuánto que vale la deposición de nutrientes y lo que ella invirtió, la deposición de nutrientes es 17 veces mayor que lo que la BirdLife invirtió. Y si comparamos, por ejemplo, con el presupuesto que tiene la IUCN, que se encarga de estudiar las amenazas de las especies a lo largo del mundo, la deposición de nutrientes es mayor, 3 veces mayor que todo el presupuesto que ellos tuvieron para el 2018. Entonces, así colocándolo en contexto, podemos ver que nosotros gastamos menos en la conservación de las aves marinas de lo que ellos nos están proveyendo a nosotros. Con relación a las amenazas y a la deposición de nutrientes, encontramos que los pingüinos son el grupo que más contribuye a la deposición de nutrientes, con un 55% de la deposición total de nutrientes de las aves marinas.
Mientras que 3 especies, que son el guanay cormorán, el pelícano peruano y el piquero peruano, son los principales productores de guano en el mundo todo. Y si nosotros vemos cuánto que para cada uno de esos dos grupos, de los no productores y productores de guano, el 27% de la deposición de nitrógeno y fósforo es hecha por especies de aves marinas que están amenazadas. Mientras que para las productoras de guano el 6% está hecho de la producción de guano es hecho por especies amenazadas. No parece tanto, pero si nosotros pasamos a ver los trends poblacionales, o sea, las tendencias de las poblaciones, nosotros vemos que para la deposición de nutrientes y para el guano, más del 44% de la deposición de nutrientes, la producción de guano es hecha por especies que tienen poblaciones en declino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no se toman acciones de conservación de manera urgente, entonces en el futuro la deposición de nutrientes y la producción de guano va a disminuir. Y dentro de la deposición de nutrientes de nitrógeno y fósforo, los pingüinos, como ya había dicho, tienen un papel importante, pero también son un grupo prioritario para llevar a cabo acciones de conservación, porque el 61% de la función que ellos estarían haciendo en la deposición de nutrientes está hecho por especies con poblaciones en declino. Eso quiere decir que, de nuevo, en el futuro, si no hacemos nada, vamos a perder gran parte de esa función. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con relación a la conservación de las aves marinas? ¿Qué importancia tiene para los esfuerzos de conservación? Pues entonces, para ilustrar la importancia de esta información, podemos usar un ejemplo hipotético. Pensemos, por ejemplo, en el guanay cormorán, y pensemos hipotéticamente que le está distribuido una región en 10 islas diferentes. Entonces, en este ejemplo hipotético, la distribución de las poblaciones es homogénea entre las islas. Si por causa de alguna amenaza nosotros perdiéramos la deposición de nutrientes que hace el guanay cormorán en 2 islas, nosotros estaríamos perdiendo el 20% de la población. Desde una perspectiva de la especie, nosotros podríamos pensar que la especie no está tan amenazada, entonces que no hay tanto problema, o que no deberíamos preocuparnos tanto. Pero un problema es que estaríamos perdiendo el 20% de la función que él hace. Y el siguiente problema, que tiene que ver más con la geografía, sería que nosotros estaríamos perdiendo la función. Si el guanay cormorán fuera el único ave marina que estuviera en esas 2 islas e hiciera esa función de la deposición de nutrientes, nosotros estaríamos perdiendo la función de deposición de nutrientes en las 2 islas y no acontecería más la entrada de nutrientes y por lo tanto eso puede tener un efecto en los ecosistemas, tanto marinos como terrestres de esas 2 islas. Entonces, aunque parezca que el guanay no está amenazado, nosotros estaríamos perdiendo la función y estaríamos perdiendo la función en una escala espacial y por lo tanto estaríamos perdiendo otras funciones que vienen de la deposición de nutrientes. Con relación a las amenazas para la deposición de nutrientes y la producción de guano, nosotros encontramos que el cambio climático y la sobrepesca y la captura incidental son las principales amenazas para la producción de guano. La captura incidental acontece cuando las aves marinas intentan alimentarse de, por ejemplo, unas redes de pesca y ellas quedan atrapadas en las redes y mueren. Entonces es una amenaza muy grave para ellas porque causa la muerte de muchísimos animales por año. Y esas también son las mismas amenazas principales amenazas que afectan la deposición de nitrógeno y fósforo. Pero una cosa interesante que vale la pena resaltar es que para mitigar los efectos del cambio climático, nosotros no disponemos de ninguna estrategia directa para mitigar cualquier efecto que el cambio climático pueda tener. Con eso me refiero, por ejemplo, al incremento del nivel del agua. Nosotros no tenemos una estrategia ahora para poder implementar, para evitar los efectos del incremento del nivel del mar. Entonces, eso nos hace pensar en que necesitamos tener otras estrategias que nos ayuden a afrontar otras amenazas importantes. Por ejemplo, en el caso de la deposición de nutrientes, poder concentrarnos en la reducción de la captura incidental, de la sobrepesca y de las especies invasoras. Otro resultado interesante que nosotros tuvimos es que para las principales amenazas que afectan tanto a la producción de guano como a la deposición de nitrógeno y fósforo, el efecto que las amenazas tienen sobre la diversidad de especies es menor que sobre la función que ellas tienen. Para dar un ejemplo, ilustrar mejor, por ejemplo, el cambio climático afecta
digamos así, únicamente el 44% de las especies. Mientras en relación a la deposición de nitrógeno y fósforo, él afecta al 80% de la deposición de nutrientes. Por lo tanto, uno podría pensar, si el cambio climático en un escenario hipotético extinguiera todas las especies de aves marinas que él afecta, sería el 44% de las especies, pensaríamos, vamos a perder solo el 44% de la función, pero no es así, vamos a perder el 80%. Entonces, el efecto de las funciones es el efecto de una amenaza sobre una función es mucho mayor de lo que nosotros estábamos esperando. Y como les conté anteriormente, los beneficios que las aves marinas nos generan a nosotros no los podemos cuantificar todos porque no existe datos suficientes a la escala global para poderlo cuantificar, pero nosotros tenemos algunas evidencias que nos pueden ayudar a pensar en calcular otros beneficios y les voy a dar un ejemplo. Como les dije, la deposición de nutrientes tiene un efecto importante en los ecosistemas en los ecosistemas de coral, en los arrecifes de coral, y existe evidencia que muestra que la deposición de nutrientes de las aves marinas puede llegar a incrementar la biomasa de peces en los arrecifes de coral hasta en un 48%. Entonces, en un escenario donde uno perdiera las aves marinas, se extinguieran las aves marinas, uno podría pensar que se podría perder el 30%, un tercio de los estoques marinos, de estoques pesqueros, perdón, en los arrecifes de coral. Pero como eso puede variar entre los diferentes arrecifes, podemos hacer, por ejemplo, una medida, un valor bien conservador sobre cuánto sería la contribución de la deposición de nutrientes a la biomasa de peces, y podemos decir que, por ejemplo, sea el 10%. Si sabemos que la industria pesquera en los 3 principales arrecifes de coral del mundo, que son los arrecifes de coral en el Caribe, en el sudeste asiático y en la Gran Barrera en Australia, tienen un valor de 6.5 billones de dólares por año. Entonces, y la deposición de nutrientes podría contribuir con ese valor bien conservador del 10%, entonces el valor que eso tendría sería de 650 millones de dólares. Esto es solo un ejemplo de cómo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de cuantificar todos los beneficios que vienen de la deposición de nutrientes, y también se aplica para los otros servicios ecosistémicos, el valor monetario de las contribuciones que nos hace va a aumentar muchas veces. Entonces, si nosotros sumáramos este valor de los arrecifes de coral de los 650 millones y se lo sumamos a la deposición de nutrientes y al guano, estaríamos hablando que la deposición de nutrientes en un cálculo bien conservador podría llegar a valer hasta $1 billón por año. Pero como les decía, esto es un cálculo del arrecifes de coral que necesita más cuantificaciones y que necesita ser mejor revisado. Pero nos sirve para ilustrar cómo calcular detalles de todas las contribuciones que hacen las aves marinas. Aumenta muchas veces el cálculo del valor monetario de las contribuciones que ellas hacen para nuestro bienestar. Pero la importancia de las aves marinas no solo está en el presente, sino también puede estar en el futuro. A diferencia del nitrógeno, las rocas fosfóricas que nosotros utilizamos como base para crear los fertilizantes inorgánicos que usamos en agricultura, tiene que ser, la tenemos que sacar de minas. Y en el 2009 se calculaba que quedaban un restante 62 billones de toneladas disponibles para ser sacadas de las minas. Eso puede parecer mucho, pero si tomamos en cuenta que es esperado un incremento en la producción de alimentos y que anualmente se consumen cantidades gigantescas de roca fosfórica, se espera que para el 2060 todo el stock de roca fosfórica sea agotado. Si las aves marinas, si el guano tiene grandes concentraciones de fósforo, entonces nosotros podríamos esperar que en el futuro, con la disminución de la disponibilidad de roca fosfórica, también incremente la demanda por guano y también aumente su valor. Entonces, para países como Perú, donde tienen gran producción de guano y también tienen políticas muy bien establecidas para la protección de las aves marinas y el uso sustentable del guano, sería una ventaja económica en el futuro, porque ellos podrían proveer alguna parte del mercado con ese guano
y lo están haciendo de una manera sostenible y podrían entonces beneficiarse económicamente. Entonces las inversiones que uno hace en la biodiversidad casi siempre son hechas a escalas de tiempo largas, a largos periodos de tiempo y pueden llevar a mayor competitividad, como en el caso del Perú. Entonces, los tres principales mensajes que quería transmitir con esta charla para ustedes, el primero es que la deposición deposición de nutrientes por las aves marinas es una función ecológica que tiene un gran valor para nosotros los humanos, además de la producción de guano, porque esto ayuda a mantener la salud de los ecosistemas costeros y marinos, y si nosotros la monetizamos, su valor anual es de por lo menos, o sea, un valor mínimo de 473 millones de dólares por año. Otro mensaje que les quería mostrar con las amenazas es que una gran cantidad de esta función está actualmente amenazada y por lo tanto necesitamos trabajar más activamente para la conservación de las aves marinas. Y un tercer mensaje que es principalmente para nosotros o para las personas que trabajan en ciencia, es que nosotros necesitamos develar mejor el link que existe entre la deposición de nutrientes y los servicios ecosistémicos que nos proveen para poder entender cuál serían las consecuencias en cascada de perder las aves marinas. O sea, cuando yo pierdo la deposición de nutrientes, ¿qué estoy perdiendo en los beneficios? Y como les mostré, hay muchos vacíos de conocimiento que necesitamos poder llenar y eso es especialmente importante en escala global. Entonces, quiero agradecer en este trabajo, recibí mucha ayuda, además de mi orientador, recibí mucha ayuda de Rafael Oyola y Mario Almeida Neto, quienes hicieron varios comentarios sobre el manuscrito cuando estaba siendo escrito y varias sugestiones. También agradecer a Jennifer por la ayuda, también por las sugestiones, a mis compañeros del laboratorio de ecosistemas de funcionamiento y estructura de las comunidades, al programa de Ecología y Evolución de la Universidad Federal de Goiás y a la CAPES por mi bolsa de doctorado. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Daniel. A continuación, iniciaremos la ronda de preguntas en el mismo orden en que han levantado la mano. No sin antes recordarles registrar su asistencia diligenciando el enlace que pusimos a su disposición nuevamente en el chat de la aplicación. Entonces, quien tenga alguna pregunta, yo le doy la palabra. Doctor Carlos Valderrama. Gracias, Omaira. Muchas gracias por la presentación, Daniel. Muy interesante el tipo de análisis que hicieron. Me parece una forma es muy pertinente empezar a tener este tipo de valoraciones y me gustó mucho cómo lo hicieron. Tenía una pregunta que no me quedó muy clara en el proceso de, pues, ustedes hicieron toda esta evaluación de los servicios ecosistémicos, pero ustedes también denotan los servicios ecosistémicos culturales. ¿Hicieron alguna aproximación a este tipo de servicios también, cómo valorarlos dentro de este proceso para hacer una valoración integral? No entendí la parte de servicios ecosistemas culturales, ¿cierto? Culturales, sí, toda Sí. la parte de avistamiento, de avistamiento de aves, esa parte ese sector de aprovechamiento. Sí, señor. Ok, como el foco del trabajo era solo la deposición de nutrientes, entonces nosotros no calculamos el valor, por ejemplo, de lo que gastan las personas para ir a avistar a aves marinas, ¿no? Que sería, por ejemplo, un valor cultural. Entonces nosotros no hicimos ese cálculo porque lo que queríamos era llamar la atención específicamente sobre la deposición de nutrientes y todos los servicios ecosistémicos y los beneficios que nosotros pudiéramos tener de la deposición de nutrientes. E hicimos eso porque teníamos los datos y porque es un servicio ecosistémico que en los últimos años en la literatura está apareciendo mucho, en varios trabajos se está mostrando la importancia, pero hay por decirlo así, un desfase entre cuánto que está aconteciendo en la academia y cuánto que la gente fuera está conociendo lo que está sucediendo. Entonces quisimos utilizar ese servicio y intentar llevarlo a las personas, por eso intentamos usar este método y intentamos llamar la atención sobre los beneficios. Gracias. Gracias. Le doy la palabra a Camilo Salazar. Gracias, Daniel, por la presentación. Una pregunta respecto al de murciélagos. ¿Alguien ha mirado si tienen las mismas propiedades o el mismo valor?
que de las playeras o no? Pues el guano de los murciélagos es vendido también en los mercados internacionales también, pero no sé, yo no sé si alguien ya ha hecho un estudio, por ejemplo, de evaluación económica de cuánto será el potencial mundial de la producción. Creo que hay algunos estudios locales, por ejemplo, cuánto que se produce. Estoy intentando recordar algún estudio, pero sé que en el sudeste asiático hay algunos estudios a nivel local, pero a escala global no hay información sobre el valor monetario. Y yo sé también que la calidad del guano de los murciélagos varía mucho entre regiones. Entonces, no sé si también no sé si hay un estudio que haya revisado cuánto varía, o sea, que haya sintetizado esa información y los haya comparado desde un punto de vista más económico. Ok, gracias. De nada. Gracias, Camilo. Si alguien más tiene alguna pregunta o quiere expresar su pregunta en el chat, estamos pendientes de ustedes. Si alguien tiene una pregunta, de todos modos, yo estoy agradecida con Daniel por su participación. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Perfecto. Entonces, agradecemos a Daniel por su participación como ponente en este espacio de la universidad, donde tiene las puertas abiertas para próximas ocasiones. Igualmente agradecemos a todos los asistentes habernos acompañado el día de hoy. A quienes aún no han diligenciado su asistencia, agradezco registrar el enlace que está disponible en el chat. Damos por finalizado el seminario. Desde la Facultad de Ciencias Naturales agradecemos su participación y los invitamos a los próximos seminarios que serán divulgados en nuestras redes sociales. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren con bien. Hasta pronto, que tengan buena tarde.